Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor César Bolívar Forero en este día, pues, para compartir con ustedes algo sobre la palabra de Dios y desear, pues, que cada uno pueda tener entendimiento de la misma y el Señor pueda traer mayor luces sobre esta palabra, de manera que podamos recibirla en nuestro espíritu y que ella pueda ser la obra para la cual el Señor nos las envía. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16, dice de la siguiente manera: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de él toda memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Que el Señor, pues, añada bendiciones a esta su palabra, una palabra poderosa, una palabra que nos invita a estar apercibidos, preparados, a saber lo que Dios nos ha dejado para enfrentar las acechanzas del enemigo. Amalec había decidido hacerle guerra a Israel y le salió al encuentro. Refidín es un sitio que se conocía como un lugar de descanso. Ahora, el verso 9 es muy interesante cuando Moisés le dice a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Escoger no es nada más ni nada menos que separar a las personas idóneas. Dice: escógenos varones. Cogieron a los varones y salieron a pelear contra Amalec, un enemigo tipología de Satanás. Ahora bien, dice que él iba a estar sobre la cumbre del collado. Cuando hablamos de monte, esto simboliza lugares de poder. Significa posesionamiento de gobierno. La carta de los Efesios nos habla y nos dice en los versos del 5 al 6, dice: nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Sentarse es tomar autoridad, es ejercer gobierno, es declarar el juicio. Por ejemplo, en jueces, en un estrado, un juez en un estrado, el rey en su trono. Mi amado hermano, nosotros tenemos autoridad, Dios nos ha dado autoridad, y no debemos orar como si estuviéramos debajo de la mesa o debajo de una silla o en un rincón o debajo de la alfombra. Debemos orar desde las alturas donde Dios nos ha puesto. Ese es el lugar. Usted desde arriba, usted tiene dominio, usted ve mejor, usted sabe de dónde viene, usted domina los 4 puntos cardinales, usted puede ver al norte, al sur, al este y al oeste, y usted sabe quiénes se acercan, quiénes no, quiénes vienen con malas intenciones y quiénes no lo vienen a hacer. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 9, dice: y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Tenía poder, autoridad, pero también tenía la vara de Dios. ¿Qué significa la vara de Dios? La vara es indicativo de autoridad.
En la nación egipcia o en Egipto fue la que Moisés usó para hacer los milagros, ¿verdad? Las señales, perdón. Señales cuando empezaron a hablar sobre lo que se venía, empezaron a traer inclusive a algunos brujos que venían también por parte del faraón a rebatir lo que Moisés estaba mostrando. Sin embargo, al final dice que la vara de Moisés se convirtió en una culebra que se comió las otras culebras de las otras varas o se tragó a las otras varas de los brujos. Así que hay mayor poder en lo que Dios pone en nuestras manos que en lo que el enemigo tiene en las suyas. Mi amado hermano, tenemos que estar clarito en esto. Tenemos que tener un entendimiento de esto. Con esa vara también Moisés golpeó y el mar rojo se abrió. Una vara para que se abran caminos, para que se abran puertas. Una vara para tocar, para hacer que agua mane de la roca. Porque esto fue cuando el Señor le dijo que hablara, que tocara, golpeara la roca con esto. Y luego le dijo que hablara. Lamentablemente, Moisés creyó que era la primera, de la manera como lo hizo la primera vez debía ser la segunda. Y a veces tenemos que entender que no todo se convierte en un ritualismo, porque nuestra relación con el Señor no es de rituales, no es de ritualismo, no es de religiosidad, es sencillamente de comunión, de intimidad. Así que tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que Aarón y Hur subieron a apoyar a Moisés, porque el que estaba peleando en el valle de Josué, hay una razón. La pelea espiritual o la batalla espiritual se desarrolla en las alturas, en los lugares celestiales. La pelea natural se desarrolla en los valles. Cuando estamos en el valle estamos bajo situaciones de dificultad, de problemas, de necesidad. Pero mi amado hermano, nosotros tenemos un recurso mayor, y nuestro recurso mayor está en que podemos y subir al monte, estar en la oración, mantenernos allí clamando, orando. Son tiempos para mantenernos en clamor, en oración, en ruego, pidiéndole al Señor para que cese la mortandad. Estando nosotros entre los muertos y los vivos, mi amado hermano, hay un poder que Dios ha dado a sus hijos, y tú, yo, somos nosotros todos hijos de Dios Altísimo, del Señor, que quiere que nosotros aprendamos ahora que estamos en esta situación a ser los guerreros que Él quiere que seamos, porque nos llamó para eso. Hay una guerra espiritual que se está desarrollando en los aires, y esa guerra espiritual estamos llamados tú, yo, todos nosotros los hijos de Dios a ganarla, no a dejarnos derrotar por el enemigo. Aarón y Hur simbolizan unidad. Tenemos que estar en unidad. El verso 10 dice: y Aarón y Hur hizo Josué como dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Cuando vamos unidos, cuando dos o tres están reunidos en su nombre, dice la palabra que ahí está el Señor. Así que, mi amado hermano, tú sabes cómo se hace esto. Hay que hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está teniendo dominio. ¿Cómo se transporta este virus? Se transporta por el aire. Nosotros tenemos que reprender eso. Tenemos que ordenar a que cese la mortandad, a declararlo inoperante. Es tiempo de apararnos. Yo sé que muchas personas dicen, pero no, esto está creyendo que van a hacer algo con eso. Sí, porque no están viendo. Pero para que las cosas se den, tienen que darse primeramente en el ámbito espiritual, porque lo espiritual prevalece sobre lo natural. Todo lo que está hecho, que usted ve, fue hecho de lo que antes no se veía. Así es que el Señor, cuando vino a este mundo, que empezó a hacer las cosas en este mundo, Él llamó a existencia lo que no se veía. ¿Y de dónde lo llamamos? De lo espiritual. ¿A dónde? A lo natural. Así que entiéndase bien esto. Entonces dijimos que Aarón y Hur simbolizan unidad. Aarón significa luz, iluminado, incluso inspirado. Hur significa fiel y noble. Un equipo cuyo anhelo es ver la gloria de Dios, mi amado hermano, no va a fallar. No podemos luchar solo. Esta no es
no es una lucha de uno, es una lucha de todos. Recordemos que todos formamos el cuerpo. Tenemos que pelear en unidad, tenemos que ir en unidad, tenemos que ir juntos. El verso 11 de esto dice que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Cuando las manos están en alto, mi amado hermano, es señal de que hay peleas, que hay rendición, pero también, mi amado hermano, de que hay victoria. Así que cuando prevalecía, en este verso 11, prevalecer, ¿qué significa? En el hebreo es gabar, ser fuerte, esforzarse, ser valiente. Prevalecer es estar de pie, mantenerse firme. Aún en medio de la fatiga, del desánimo, del temor, de las dudas, debemos prevalecer, debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos fuertes, debemos mantenernos esforzados, debemos ser valientes, debemos caminar de la manera en que Dios nos está guiando. Y debemos permanecer firmes hasta el fin, mi amado hermano. El verso 12 dice, las manos de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fueron estrategias divinas aquí. Ellos se acomodaron a Moisés, le pusieron una piedra para que se sentase y ellos le mantenían las manos arriba. Ellos vieron que cuando las manos de Moisés estaban arriba, había un poder sobre Josué para deshacer a filo de espada al enemigo. De esa misma manera, ellos mantuvieron esas manos en alto y desde luego Dios, fiel a sus promesas, mandaba a que prevaleciera, entonces fuera más efectivo Josué. Así que mire esto, como dice el verso 13, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí prevalecemos cuando la palabra de Dios está fluyendo. Por eso es que por todo el mundo salió su voz y fueron oídas sus palabras. Las palabras de Dios tiene que seguir gravitando en el mundo espiritual. Las ondas se van por los cielos, por los aires, y ellas van haciendo un efecto, porque si hay quien descodifique esto, mi amado hermano, hay palabra de Dios que está a diestra y siniestra en estos tiempos por todo el mundo. Así que tiene que llegar esa firmeza hasta que acabemos esto y seguir así, porque esto es lo que nos lleva a la victoria. Dice el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria de un libro, y dijo a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. El enemigo tiene que ser destruido. Y Moisés edificó un altar que llamó ahí su nombre Jehová Nisi. Esto quiere decir bandera, estandarte. Levantamos bandera de victoria y vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo, porque a esto nos llamó el Señor. Recuerda, no mengues en la oración, sigue adelante, sigue clamando, clama a mí y yo te responderé. Es la palabra de Dios para este año y te daré la respuesta. Dios es un Dios de respuesta y Cristo viene pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos volvemos en una próxima entrega.